Ahora sí, buenas noches ahí a cada uno de los que se van conectando, ¿sí? Ya tenemos con nosotros al predicador de esta noche, al misionero, nuestro amigo, nuestro hermano Rafael Charpentier, también algunos hermanos de allí, bueno, de Costa Rica. Costa Rica Muy viene buenas bien, ¿eh? tardes. Ahí todos, ¿verdad? Asistencia perfecta. Tenemos a Abel, a Ciña, también a nuestro hermano Daniel, que va a estar compartiendo su testimonio hoy. También tenemos a Norma. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y también vamos a ver quiénes están por, como dirían los jóvenes, ¿no? Por el Facebook. No, eso no, los jóvenes no dicen así, ¿no? Por el Facebook. Vamos a ver, Facebook diríamos nosotros, los que ya estamos más viejitos, ¿no? Los que ya pasamos los tantos, ¿sí? Bueno, muy bien, damos gracias a Dios la oportunidad que tenemos de poder tener estos medios. Ayer, por lo que me dijeron, no hubo cortes en la transmisión, estuvo bastante bien, así que esperemos que también esta noche también sea así, ¿verdad? Norma Ortiz dice, buenas noches hermanos, y que podamos tener una bendecida noche, y quiera Dios que sí, ¿verdad? Y saludamos también allí a los hermanos que estén también por Facebook. Vamos a poner todo este tiempo en las manos del Señor. Recién estuvimos ahí orando con nuestro hermano Abel Loría también. Agradecerte, una bendición también tu vida y la de toda la familia, así que gracias. Pero vamos a orar ahora, vamos a poner también todo, tanto el tiempo de la música especial, de testimonio, de la palabra, ¿verdad? Que sea Dios glorificado y que sea Dios también edificando, ¿sí? Nuestros corazones. Querido Dios, Padre Celestiales, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos delante de ti, amado Dios, para agradecerte, Señor. Gracias por lo que es toda tu bondad, Señor, lo que es tu gracia, tu misericordia, Señor, para con nuestras vidas. Gracias porque, amado Dios, hoy podemos tener estos medios, Señor, para poder reunirnos con hermanos a miles de kilómetros de distancia, pero padres unidos no solamente en Cristo, sino también con el mismo anhelo y el deseo de poder, Señor, seguir expandiendo el mensaje de salvación, seguir edificando tu iglesia, Padre, y rogamos para que en esta noche, Señor, seas tú glorificado y que cada uno de nosotros podamos salir edificados, Señor. Usa tanto a Dani, Señor, a la hora de compartir su testimonio, nuestro hermano Carlos con la música especial, nuestro hermano Rafael, Señor, a la hora de compartir tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a que podamos, Señor, estar atento a todo lo que tú quieres tratar con nosotros en esta noche. Pedimos también por aquellos que lo vayan a ver, Señor, tal vez en algún otro momento, Señor. Que seas tú también con ellos, Señor, y Padre, gracias porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, allí nuestra hermana Irene dice, el Señor bendiga ricamente su palabra, gracias, ¿verdad? Y vamos a cantar un himno que tal vez los más jovencitos no lo sepan, no sé, ¿sí? Pero los que ya tenemos un par de años en los caminos del Señor, fijo lo hemos cantado ya varias veces, ¿sí? Sembraré la simiente preciosa, sembraré la simiente preciosa, y vamos a cantar este himno, y después de eso vamos a escuchar el testimonio de nuestro hermano Daniel. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor.
Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. En corazones sensibles, avetina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré un resultado del Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios, en la simiente preciosa, glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Hallarme en la casa de Dios, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré la simiente preciosa. Qué privilegio que tenemos de poder ir llevando el mensaje, el único mensaje que puede trasladar a un alma de lo que es el reino de las tinieblas al reino de la luz. No hay absolutamente ninguna otra cosa. Por eso también es que Dios es tan duro cuando habla de aquellos que pervierten. Dice, es preferible ser maldecido por Dios antes que pervertir, o que Dios maldiga a aquellos que perviertan el mensaje precioso del Evangelio. Hermanos, ahí me estaban avisando de unas cositas para... ¿ustedes están escuchando bien acá por Zoom? ¿Sí? Por ahí se entrecorta un poquito, porque me dijeron que cuando ponga para compartir pantalla, hay algo que es una cosita ahí que es para optimizar el video y el sonido. Y ya me lo habían dicho y me olvidé de hacerlo. Pero bueno, ahora lo vamos a hacer para la siguiente, ¿sí? Vamos a darle la oportunidad. Daniel Happer es un joven, porque todavía está 30, 31, Dani, ¿cuánto? 31. 31. Con Dani nos conocimos ya hace tal vez unos 20 años atrás, no sé. No, menos, ¿no? Un poquito, sí, menos. Tal vez 15, por ahí. 15, 16 años atrás. Y él va a compartir un poquito de su testimonio. Vos dale tranquilo, vos compartí, yo preparé algunas fotos acá para que puedan ir viendo, pero vos dale tranquilo nomás lo que hayas preparado para compartir con nosotros. Y gracias por tomarte el tiempo para hacerlo, ¿sí? Muchas gracias, Luis. Bueno, primeramente, un saludo para todos. Conozco, creo que algunas caras, no sé si todos, algunos me conocerán, pero bueno, mi nombre es Daniel Happer, como dice Chris. Ahorita tengo 31 años y
es un privilegio poder compartir con ustedes un poquito, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que ha hecho en este tiempo a lo largo de los años y lo que sobre todo está haciendo hoy, ¿verdad? En el presente, que es lo más importante. El pasado ya quedó atrás, el futuro es incierto, ¿verdad? No sabemos si el Señor viene por nosotros, pero lo que importa es lo que Dios hace conmigo hoy y lo que hace con nosotros hoy. Y bueno, esa foto que están ahí es mi querida esposa, mi hermosa esposa, Kaylin Amador Marchena. Creo que ha sido parte de la salvación, ¿verdad? Que Cristo me ha dado, la bendición más grande, ¿verdad? Que he tenido. Ha sido un pilar fundamental en mi vida hasta la fecha y más adelantito, ¿verdad? Podrán saber también el por qué. Eh, Como decía Chris, ya tengo hace que 15 años, 16 años de conocerlo. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, eh, desde ese día yo sentí una llama en mi corazón que me decía, Daniel, hay que servirle al Señor. Y yo viví toda mi vida en un barrio complicado, ¿verdad? Como tal vez algunos de ustedes. Y he visto y vivido muchas situaciones también difíciles y complicadas con la juventud. Y una persona que me inspiró mucho, ¿verdad? Para poder servir y llevar el Evangelio, ¿verdad? Ha sido Cristian, ¿verdad? En todo ese tiempo que él compartió conmigo acá. Cuando el Señor me dio la oportunidad de una manera milagrosa, porque así fue, de viajar a Argentina, el Señor utilizó a otros hermanos, ¿verdad? Para que yo pueda viajar allá, hermanos que ofrendaron, hermanos que proveyeron, ¿verdad? Para los años allá en Argentina, no solo para el instituto, sino también para tener lo necesario. Es una foto de mi primer año, cuando estuve allá en Argentina, de unos amigos mexicanos, compañeros, y ese tiempo ya fue una enorme bendición. Yo sé que muchos de los que están acá saben, ¿verdad?, de lo que estoy hablando, saben cómo Dios trabaja en la vida de uno a través de su palabra en el Instituto Bíblico. Y ahí Dios fue marcándome cada día más y fue hablándome cada día más y mostrándome que tenía que servirle, ¿verdad? Que tenía que servirle, que tenía que llevar el Evangelio. Y tuve lindas experiencias, con Cristian tuve lindas experiencias haciendo algunos viajes en Uruguay, ¿verdad? Llevando el Evangelio, compartiendo con jóvenes. Hay unas fotos en el Pichitrajul con algunos chicos. Este, Dios me permitió muchas cosas, ha sido muy, pero muy bueno. Y yo lo único que quería era servirle a Dios. Me dio una oportunidad de hacer otro viaje a África. Ahí Chris creo que le va a pasar unas imágenes. Bueno, esas en Uruguay primero, ahí jugando, haciendo obra de teatro en la iglesia, ahí compartiendo con jóvenes, con los niños. O sea, tiempos muy lindos, tiempos muy especiales donde Dios me enseñaba. Aquí, esas fotos que está mostrando Chris, es aquí en Costa Rica. Ahí estaba con el grupo de jóvenes en la iglesia que estoy hoy, en la iglesia Bautista Monteoret. Ahí está mi pastor y con mi esposa. Y ese era el grupito de jóvenes que teníamos y estábamos sirviendo al Señor ahí en la iglesia. Esa es la actualidad, esa foto que están viendo ahorita. Es mi actualidad, es mi presente. Yo sufrí el 6 de diciembre un accidente bastante grave que casi me lleva a la presencia del Señor. Me pegaron un balazo por la espalda y ese día los doctores dijeron que estuve muy cerca de morir. La bala me hizo un daño en el diafragma, me hizo un daño en el páncreas, me hizo un daño en el pulmón izquierdo, me tuvieron que extirpar un lóbulo del pulmón izquierdo, me tuvieron que extirpar el vaso, me tocó la médula, por el cual quedé incapacitado de caminar, y ahí estoy ahí también con una foto haciendo terapias, ¿verdad? Porque al principio no podía moverme, no tenía fuerza,
estaba muy delicado, con mucha medicación, pero gracias a Dios hoy ya estoy muy recuperado. Dios ha sido muy bueno, me dio la gracia de vivir y la gracia de poder estar aquí con ustedes hoy. Eh, Algo que quiero decirles antes de pasar a toda esta situación es que hay tres etapas. Esa primera etapa en donde Dios hablaba a mi corazón y me decía, quiero que seas uno de esos que trastornan el mundo. Daniel, quiero que lleves el evangelio. Quiero que seas una persona que puedas marcar personas, ¿verdad? Y lo estaba viviendo. Cuando regresé a mi país, hubo un tiempo en el que empecé a decir, necesito trabajar, necesito estudiar, y son cosas buenas, cosas que todos tenemos que hacer. Sin embargo, poco a poco mi corazón se fue desviando de una manera sutil, me fui alejando un poco, esa pasión que había se fue alejando un poco porque estaba poniendo más mi mirada en lo terrenal, ¿verdad? Que en lo espiritual. No supe equilibrar esa parte, no supe sobrellevar tal vez esos deseos de querer superarme, esos deseos tal vez de querer tener algunas cosas materiales y sutilmente me fui desviando, ¿verdad? Del objetivo número uno, de esa pasión de servir al Señor. Estuve en mi iglesia y tal vez como maestro, pero no predicaba el Evangelio. Y no sé si te ha pasado, ¿verdad? Que tal vez estás muy cómodo en la iglesia haciendo algo, pero eh, llega un momento en el que estás conforme con lo que estás haciendo y esa llama de predicar el evangelio se desvanece. Y a mí me pasó, y a mí me pasó. Y Satanás me engañó y yo me dejé engañar y yo olvidé mucho de lo que aprendí, de lo que el Señor me mostró a través de su palabra y le fallé al Señor, le fallé mucho al Señor. Y es algo que ha sido muy duro, es algo que también Cristian ha sido testigo, estuvo ahí también presente durante mucho tiempo y ayudándome siempre, ¿verdad? A mí. Pero lo que quiero decirles es esto, que eh, si Dios puso en tu corazón ser una persona que trastorna el mundo, Satanás va a querer atacar por todos los medios posibles, porque él no quiere que nosotros prediquemos el evangelio. Él no quiere que nosotros seamos una luz, ¿verdad? En este mundo. Él no quiere que nosotros seamos sal, ¿verdad? En esta tierra. Él no quiere eso. Él te va a atacar, él te va a buscar, él va a querer de alguna u otra manera, con tus debilidades, con mis debilidades, tratar de atacarnos, tratar de desviarnos tal vez de maneras muy sutiles. Y conmigo lo hizo, conmigo lo logró, ¿verdad? Y lo que me pasó ahorita en la actualidad, si bien pudo ser muy trágico, si bien pudo ser muy duro, y hasta la fecha lo es, también es una bendición para mí. Y tal vez digas, ¿cómo es posible que lo que te pasó sea una bendición? Pues para mí lo es porque me volvió a despertar la llama que tenía apagada. Para mí lo es porque fue decir, Daniel, despierta, que Cristo viene pronto y no estás haciendo nada. Para mí fue, Daniel, recordar lo que te di, ese don que te di, esa gracia que te di para que me sirvieras. Y mira a las personas que están en Cristo, mira cómo está el mundo hoy en día. Para mí, para mí fue una cachetada de decir, Daniel, despertar. Entonces, yo recibo mi discapacidad con bendición y así la recibo día a día. Recibo esta situación que se dio con bendición porque fue abrir los ojos nuevamente. Y ahorita no sé qué puertas puede abrirme el Señor, ¿verdad? No sé qué querrá hacer el Señor conmigo en este tiempo, pero está trabajando en mi corazón, que es lo importante, ¿verdad? Limpiando mi corazón de muchas cosas. Y
avivando ese fuego, ¿verdad? Que tenía, ¿verdad? Apagado. Así que quiero que el mensaje, ¿verdad? Resumidamente sea este. No sé cómo está tu corazón y no sé cómo está el fuego y esa pasión de tu corazón por trastornar el mundo por medio del Evangelio. No lo sé. No sé qué cosas pueda estar utilizando Satanás para desviarte de una manera sutil. No sé si estás conforme con lo que estás haciendo y sientes de que ya lo que estás haciendo es mucho y tal vez no es nada. No sé. No sé. Pero en mi caso, el Señor me dio por medio de este accidente una oportunidad más para poder servirle y para poder ser uno de los que trastornan el mundo, de los que trastornan el mundo por medio del Evangelio y por medio de un corazón puro, por medio de un corazón limpio, ¿verdad? Que es lo importante, ¿verdad? Entonces, quiero darle las gracias por este tiempo. Quiero rogarles que sigan orando por mí. Yo sé que Cristian ha compartido mucho de mí y tal vez muchos lo han hecho y les quiero agradecer por oraciones, por ofrendas, etcétera. Y aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos queriendo retomar la senda, ¿verdad? Como lo estoy haciendo, Dios trabajando en mi corazón y, y si hay que predicar el Evangelio en silla de ruedas por toda la vida, no hay ningún problema. Este va a ser mi nuevo instrumento. No necesito las piernas para hacerlo. Lo único que necesito es un corazón sincero y un corazón puro y dispuesto para la obra del Señor. Y yo sé que Él en silla de ruedas puede llevarme a cualquier lado también para predicar su palabra. ¿Eh? Así que muchas gracias por el tiempo y muchas gracias, Cris, por invitarme y darme esta oportunidad. Dios me los bendiga a todos. Dale, muchas gracias, Dani, por compartir con nosotros. Muchas veces nos pasa, ¿no? Alguien dijo que a veces nos llenamos de tantas comisiones dentro de la iglesia que nos olvidamos de hacer la gran comisión, ¿no? Y a veces nos podemos enredar, ya sea en el trabajo, o nos podemos enredar en ir enfriándonos, o nos podemos enredar aún dentro de cosas que pueden ser buenas, pero que nos quitan del foco de lo que debe ser prioridad en nuestras vidas. Así que gracias, Dani, y sí, si el Señor te deja en silla de ruedas hasta que te toque partir o hasta que Él venga a buscarte, que seas el mejor evangelista en silla de ruedas, Nero. Y si Él permite que te levantes y puedas volver a caminar, que sea caminando siempre a la par de Él, ¿sí? Gracias por el tiempo y estén orando, hermanos, estén orando porque, bueno, Él junto con su esposa están tratando de emprender algunas cosas allí. Bueno, ya han emprendido algo en cuanto a tratar de poner un negocito y de vender comidas y de hacer cosas para poder salir adelante, ¿verdad? Con sus cosas, así que estemos orando y después si alguien quiere conectarse con él, me avisa y le pongo en contacto, ¿sí? Saludamos también a los hermanos, ahí te mandan saludos también algunos por el Facebook, Dani, y gracias, Nero, gracias por compartir con nosotros, ¿sí? Muy bien, vamos a compartir también ahora una música especial, ¿sí? Una música especial de nuestro hermano Carlos Calderón. Él ha estado también en la conferencia pasada apoyándonos, tanto en actividades de ministerio como actividades de la iglesia. Siempre Carlos está allí compartiendo con nosotros alguna música, ¿verdad? Y él está sirviendo al Señor. Se me fue el lugar. Sí, pero allá en Costa Rica, pero el lugar donde está. Bueno, se me fue el nombre, pero
Es una zona yendo Creo que es hacia en Guasmo. en Guásimo, ahí va, en Guásimo. Está sirviendo el Señor allí en Guásimo, en la iglesia donde desde pequeñito él conoció al Señor, bueno, tuvo la oportunidad de ir a prepararse a Palabra de Vida y está sirviendo allí en Guásimo y también está sirviendo al Señor a través de Hope Ministry, ¿verdad? Que busca también colaborar con diferentes iglesias y también apoyando a diferentes pastores. Así que allí está. Esta parte no me dijo, pero que lo diga, pero todavía está soltero. Nah, eso no. Muy bien, vamos a escuchar esta canción y después de esto, nuestro hermano Rafael Charpentier, vamos a tener el tiempo con la palabra junto con él. Siempre fue toda mi vida. Con nosotros, nadie dice nada. ¿Eh? Sí, sí, a ver, sí. Mejor la imagen voy a utilizar, pero... Claro, le mandé al tardísimo y al cerro. Y de Sica, no se escucha. Pero hoy me va más en la historia, como un pecador que fue comprado por su sangre. Dice mi nombre, ellos se olvidan. Perdón, hermanos, me están avisando de que no se escucha la canción, ¿puede ser? ¿Hay alguien por ahí? No se escucha, hermano. Se Okay. escuchó la última partecita. Ok, voy a ver de colocarla de nuevo porque si bien se lee abajo, pero quiero que Sí, puedan sí. escucharlo. Sería bueno. Gracias. De nada. Para el mundo alcanzar, solo soy un viaje, tratando de decirle al mundo, solo cerca de alguien que mi alma salvó. Desde que me rescató, esto mi vida una canción. Hoy vivo para que puedan ver a nadie más que Cristo. Hoy vivo para que puedan ver a nadie más que Cristo. David llevó su
hay piedad. Yo sé hombres comunes escogiste para el mundo transformar lo que tenga esta historia. Es un propósito. Y ya no oír al enemigo a mí decir quién te crees que eres tú. Te digo soy un coraje, tratando de decirle al mundo todo acerca de alguien que mi alma salvó. Desde que me rescató, le dio a mi vida una canción. Hoy vino para que puedan ver a nadie más que Cristo. Hoy vino para que puedan ver a nadie más que Cristo. Pero hoy me encuentras más en la historia. Como un pecador que fue comprado por tu sangre. En el nombre yo soy vida, está bien por ti. Hoy vivo para que puedan ver a nadie más que Cristo. Quiero hoy menguar más en la historia. Como un pecador que fue comprado por tu sangre. En el nombre yo soy vida, está bien por ti. Para que puedan ver a nadie más que Cristo. No soy un don nadie, tratando de decirle al mundo todo acerca de alguien que mi alma salvó. Desde que me rescató, le dio a mi vida una canción. Hoy vivo para que puedan ver a nadie más que Cristo. Para que puedan ver a nadie más que Cristo. Hoy vivo para que puedan ver a nadie más que Cristo. Amén. Amén. Gracias ahí también a Carlos por compartir con nosotros esta preciosa canción, y también sé que lleva tiempo, ¿verdad? Poder preparar, editar y todo. Así que agradecer. Él no está pudiendo estar ahora con nosotros, pues está en una reunión, ¿verdad? De su iglesia, algo que ya tenían programado, y él está prácticamente al frente, así que tiene que estar allí, ¿verdad? Pero dar gracias a Dios por la vida de Carlitos también, y pedirles que oren, tanto como por Dani, como también por Carlos, ¿verdad? Que podamos estar orando. Y bueno, ahora vamos a darle paso a nuestro hermano, a Rafael Charpentier, un amigo. Nos conocimos también ya hace muchos kilos atrás, ¿verdad? Y el Señor nos ha dado la oportunidad también de poder estar sirviendo juntos allí en Costa Rica, ¿verdad? Cuando estábamos sirviendo juntos al Señor a través de Palabra de Vida y en Costa Rica. Y después, no sé hace cuántos años, tal vez unos 15 años también más o menos, saliste rumbo para Alabama, ¿no, Rafa? Sí. Y bueno, gracias a Dios por estos medios, ¿verdad? Que estas redes sociales hemos podido volver a encontrarnos con él y también con muchos otros amigos y hermanos, ¿sí? Antes de dejarles con Rafa, quiero aprovechar a presentarles y a mostrarles, bueno, Fefo ya lo conoce, ¿verdad? Fefo es conocido, creo que lo conocen más a Fefo que al Papa, ¿verdad? Pero también acá está su esposa, ¿sí? Ellos se casaron hace poquito. Ella es tucumana, de allá de Argentina, ¿sí? Y gracias al Señor la tenemos aquí sirviendo también aquí en Uruguay, ¿verdad? Y también en la iglesia. Y sabemos que el Señor también va a ir abriendo puertas para que pueda también servir en un montón de otras áreas más. Estén orando también a aquellos que están casados, saben, ¿no? Lo que les cuesta a las esposas poder domesticarnos, así que oren por, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a dar paso a nuestro hermano Rafael, y gracias, Rafa, por tomarte el tiempo y poder compartir con nosotros la palabra.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. Bueno, sí, yo conocí a Chris hace muchísimos años, fuimos compañeros en el Instituto Bíblico desde el año 99 hasta el 2002, creo, ¿correcto? Sí, hace muchísimos años. Estuvimos sirviendo ahí en Palabra de Vida Costa Rica varios años. Después, en el 2006, el Señor nos llamó a mí y a mi familia a servir en el pastorado en una iglesia allá en Alabama. Estuvimos allá hasta el año pasado, hasta hace un año. Y después vinimos de misioneros a México a servir acá con Palabra de Vida México. Pero ahora, pues Dios nos está llevando de nuevo a Alabama. El venir a México, pues no le hizo muy bien a la salud a mi esposa. Se enfermó acá. Y un par de doctoras nos recomendaron que consideráramos seriamente volver. Así que en muy poquitos días, en más o menos unas 2-3 semanas, ya estamos volviendo a Alabama. Y allá voy a seguir siendo misionero de Palabra de Vida, trabajando con iglesias hispanas en toda Alabama y en otros estados del sur. Eso es así nada más para que me conocieran un poquito. Mi esposa se llama Zaida, tengo 2 hijas. Una se llama Catarina, tiene 14 años, y la otra se llama Ana, que tiene 8 años. Así que después, si quieren, pueden entrar en nuestra página de internet para que puedan conocer un poquito más a mi familia. Muy bien, vamos entonces a comenzar el estudio que tenemos en esta tarde de la palabra del Señor, y vamos a leer primeramente el pasaje que va a ser nuestro tema central en esta tarde-noche, que es Hechos 17:6. Dice así la palabra del Señor: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Este versículo tiene un trasfondo. Para poder entender bien lo que está pasando aquí, tenemos que irnos varios pasajes antes. Así que eso es lo que vamos a hacer. Yo te pido que puedas agarrar tu Biblia y que la abras ahí en el capítulo anterior. En Hechos capítulo 16 vamos a estar leyendo los versículos desde el 11 hasta el 40. Porque acá en Hechos 17 habla de pues el alboroto en Tesalónica, pero ¿qué pasó antes? ¿Por qué fue que dijeron estos que trastornan el mundo entero han venido también acá? Bueno, porque había habido otro alboroto antes en Filipos. Así que vamos entonces a leer Hechos 16 del 11 en adelante. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Paremos aquí un momento. ¿Ves? Este es el alboroto que había antes. Pero no era que Pablo andaba causando alboroto. Pablo no era un alborotador, Silas tampoco. El propósito de ellos no era causar escándalos. Los que estaban verdaderamente alborotando la ciudad eran estos hombres
que al ver perdida la ganancia que le daba esa mujer endemoniada, pues entonces ellos fueron los que alborotaron verdaderamente la ciudad. Sigamos leyendo en el versículo 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más importante que todo ser humano debe hacerse. Esta es la pregunta que Martín Lutero se hizo. Eso fue lo que llevó a la Reforma Protestante. Esta es la pregunta más grande, más trascendental que una persona se tiene que hacer. Toda aquella persona que busca genuinamente a Dios, que busca genuinamente el perdón de sus pecados, que busca genuinamente la salvación, toda persona que busca eso se ha hecho esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Quiero notar algo muy interesante acá. Pablo y Silas no eran alborotadores. Pablo y Silas no habían hecho nada ilegal. Los que habían hecho algo ilegal fueron los magistrados. Los que habían hecho algo ilegal fueron los hombres que alborotaron la ciudad y que llevaron a Pablo y a Silas a los magistrados y a la cárcel. Pablo y Silas no habían hecho nada ilegal. Fueron acusados injustamente. Pues entonces, muy buena respuesta a Pablo acá, donde dice: no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque los ciudadanos romanos tenían derechos civiles. Versículo 39, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahora sí es donde vamos a lo que pasó en Tesalónica. Hechos 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué pasó? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. En otras palabras, la predicación de Pablo tuvo mucho fruto. No solo fruto entre los judíos, sino que también fruto entre los gentiles, porque se salvaron muchos gentiles. Y ahora van a ver por qué fue eso lo que provocó el problema, porque los judíos estaban celosos. Versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos
y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ahora, como decía antes, podemos ver que la predicación de Pablo y Silas fue bastante fructífera, atrajo a muchos gentiles a ser convertidos, y eso fue lo que provocó a celos a esos judíos que no creían. Ahora, ¿por qué les provocó a celos? Porque tenemos que entender que los judíos, ellos querían lograr convertir a los griegos. Ellos querían lograr convertir a los gentiles paganos al judaísmo, pero no lo lograron. Y entonces viene Pablo y Silas y su predicación fue mucho más efectiva. Pues esto pues encendió gravemente los celos de los judíos. Pues entonces ellos empezaron a tramar un plan para acusar a Pablo y a Silas y trataron de traerlos a los magistrados y delante de la asamblea para allí acusarlos, acusarlos injustamente de provocar disturbios, de trastornar la ley, la paz civil. Pero ¿qué pasó? Su plan no funcionó. Llegaron a la casa y no encontraron a Pablo y a Silas. Encontraron solamente a Jasón. Pues agarraron a Jasón, agarraron a otros creyentes que la Biblia dice que eran hermanos, en otras palabras eran verdaderos creyentes. Entonces agarraron a Jasón, a otros hermanos creyentes, y a ellos se los llevaron entonces a los magistrados. Una vez allá les acusan, y les acusan de una forma muy exagerada, al decir: estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Quiero que noten por qué esta acusación es algo muy, muy exagerada. Necesitamos ubicarnos en el momento, en el tiempo en que esto está pasando. Estamos hablando no del quinto siglo, no del tercer siglo, estamos hablando del primer siglo. Estamos hablando cuando en aquel momento de la historia del cristianismo, apenas el cristianismo estaba comenzando. Pablo apenas estaba haciendo sus primeros viajes. Los 12 apóstoles andaban predicando, pero lo que quiero decir es, todavía el cristianismo no había logrado un impacto global. O sea, esto que ellos estaban diciendo de los que trastornan el mundo entero, todavía no había pasado. Todavía no había sido predicado el evangelio por todo el mundo conocido, como más adelante sucedió. Todavía no. Recién la predicación del evangelio estaba comenzando. Todavía no se había esparcido ampliamente por todo el imperio del evangelio. Apenas los apóstoles y Pablo y su equipo estaban en sus comienzos. Era el primer siglo, ¿ves? Y ni siquiera había terminado ese primer siglo. Entonces, como puedes ver, realmente esa acusación que dicen, trastornan el mundo entero, no era que el evangelio ya estaba llenando todos los lugares, no, estaba recién comenzando. Pero ¿qué pasa? Les acusan diciendo, estos que trastornan el mundo entero. Ahora, como les decía, fue una acusación grandemente exagerada en ese momento de la historia, ¿ves? Para darte una ilustración, digamos, para entender el momento de la historia que estamos estudiando, es como que, vamos a suponer que tú vas a hacer un culto en tu casa y vas a tener música y vas a invitar un montón de hermanos de la iglesia y van a cantar juntos. Y los hermanos ni siquiera han llegado a tu casa y un vecino ya llama a la policía y dice, es que acá mi vecino está haciendo mucha bulla. Y ni siquiera los hermanos han llegado a tu casa, ¿me entiendes? Pues algo así era la acusación que estaban diciendo de Pablo y de Silas y de Jasón y de los hermanos. Ahora, ¿dónde tiene raíz entonces esta acusación que dice los que trastornan el mundo entero? Muy posiblemente había llegado a Tesalónica los rumores de lo que había pasado en Filipos, ¿ves? Entonces, por eso quiero que vayamos por un momento y retrocedamos a lo que pasó en Filipos. Fíjate, Pablo llega a Filipos y ¿qué es lo que hace? Lo que siempre hacía, predicar el evangelio. Se convierte Lidia, se convierte la gente de su casa, se bautiza. Y Pablo sigue su vida normal predicando el evangelio. ¿Y qué pasa? Una muchachita endemoniada empieza a seguirle y empieza a decir, a gritar, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Era mentira eso que ella estaba diciendo? No era mentira. Quienes os anuncian el camino de salvación, ¿era mentira eso? No, no era mentira. Pero ¿cuál era el problema?
la persona que lo estaba diciendo no era un siervo de Dios. Esa mujer era una mujer endemoniada. Entonces, Pablo se disgustó por eso. ¿Por qué? Porque la gente podía llegar a asociarlos a ellos con esa mujer que no era alguien de Dios, ¿me entienden? Entonces, Pablo le molestó y entonces Pablo le dice, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esto fue un milagro. Esto fue una demostración del poder del Espíritu de Dios cuando Pablo echó fuera al demonio de esa muchacha. Pero ¿qué pasó? Resulta que esa muchacha traía gran lucro, gran ganancia a sus amos, porque con sus adivinaciones ellos obtenían dinero. Ahora, quiero que vean en el capítulo 16, en el versículo 20, dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Esto es falso. Pablo no estaba alborotando la ciudad. Pablo no estaba causando escándalos. Pablo no estaba causando problemas. Los que estaban causando problemas eran esos hombres. Y acá quiero que ahora sí vayamos a hacer un análisis más exegético de la frase, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fija tus ojos ahí en Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Quiero que notes algo. En Hechos 16:20 y en Hechos 17:6 se hacen dos acusaciones. Se acusa, en 16:20 se les acusa de alborotadores. En el 17:6 de trastornadores. Y quiero que vean lo que la palabra trastornar significa. La palabra griega que tenemos aquí en Hechos 17:6 es la palabra anastatosantes. Esa palabra literalmente significa volver las cosas patas para arriba. ¿Ves? Anastatosantes viene de otra raíz, de otra palabra griega que se llama anastato. Esa palabra anastato significa causar un disturbio, causar un problema, provocar una sedición. ¿Qué es una sedición? Es un escándalo, es un tumulto, es un levantamiento político. Entonces, se les estaba acusando a Pablo y a Silas de causar un disturbio político, de querer levantar al pueblo y hacer un escándalo. Y eso no era cierto. En ambos casos, tanto en el capítulo 16 como en el capítulo 17, los alborotadores eran aquellos hombres malos, aquellos hombres inconversos. Ellos son los que estaban alborotando al pueblo. Ellos son los que verdaderamente estaban causando un problema. Esos hombres ociosos, esos hombres malos de Tesalónica que acusaron a Pablo, ellos más bien eran los que estaban causando el problema. Ahora, por tanto, estos hombres en sus acusaciones estaban mintiendo. Ahora, estaban mintiendo porque Pablo no era un sedicioso. Pero si también vemos esa palabra, la palabra trastornar en un sentido positivo, como ahorita les voy a mostrar, en cierta forma sí estaban diciendo la verdad. No en que Pablo estaba causando una sedición, un alboroto, no, eso no. Pablo no estaba haciendo nada ilegal. Pero lo que sí estaba trastornando era de que Pablo estaba anunciando la luz. Y a las personas que están en tiniebla les molesta la luz. A las personas que están viviendo en pecado les molesta la santidad. A las personas que están lejos de Dios no quieren escuchar el evangelio. Entonces, quiero que analicemos estas acusaciones, tanto la acusación que le hacen a Pablo y a Silas en Hechos 16 como la de Hechos 17. Les acusaban de provocar un tumulto. Les acusaban de provocar una sedición de origen político. Les acusaban de ir en contra de la ley civil. Acusaciones totalmente infundadas. Acusaciones injustas. ¿No les recuerda eso el tiempo que estamos viviendo nosotros hoy? Hoy en día vivimos en un mundo donde todo está patas para arriba. Donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Si leemos Isaías 5:20, si quieren ir conmigo a Isaías 5:20, la palabra de Dios dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vivimos en este mundo que está patas para arriba.
Vivimos en este mundo donde defienden el aborto como que si fuera un derecho, cuando más bien es un asesinato. Vivimos en un mundo donde se legalizan las drogas como que si fueran buenas. Vivimos un mundo donde ya, en este mundo donde tú y yo estamos viviendo, están echando pastores a la cárcel por llamarle pecado a lo que es pecado, por condenar la maldad, por condenar a aquellos que defienden estilos de vida pecaminosos. Echan pastores a la cárcel. En cambio, a los que tienen estilo de vida pecaminoso los tienen como héroes. Vivimos en un mundo patas para arriba. Mateo 5:11 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Quiero que veas esto. Ya el Señor Jesucristo había profetizado que sus siervos iban a ser acusados injustamente. Cuando iban a decir toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Le pasó a Pablo, le pasó a Silas. Si tú quieres vivir piadosamente en usar el evangelio, te va a pasar a ti también, me va a pasar a mí también. Hombres malos, hombres ociosos, van a querer llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno. Van a querer alborotar la cosa y te van a culpar a ti o me van a culpar a mí. Primera Pedro 2:12 nos dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pablo no era un malhechor, Silas no era un malhechor. Estos pastores que están siendo echados a la cárcel por llamar el pecado pecado, no son malhechores, pero más bien malos hombres están echando a estos pastores a la cárcel. Leamos ahora también 1 Pedro 3:16. Dice: teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así la quiere, que haciendo el mal. Hermanos, hoy vivimos en un mundo muy diferente al mundo cuando tú y yo éramos niños. Hoy en día, cristianos son perseguidos, son tratados como criminales por defender su fe. Somos tratados como criminales por defender nuestras creencias bíblicas. Somos tratados como criminales por no conformarnos a un mundo pecaminoso. Como te decía hace un ratito, pastores son puestos en prisión, y eso en naciones que supuestamente son cristianas. Esto está pasando hoy en día aún en Estados Unidos, por ejemplo, ¿ves? Hoy en día todo está patas para arriba. Hoy en día los policías los meten a prisión porque se defienden, y los malhechores, eso sí, pueden andar matando policías sin problemas. Hoy en día doctores que no quieren realizar cirugías de aborto son puestos en prisión como que si fueran ellos los que hubieran hecho algo malo, cuando más bien ellos fueron los que se negaron a cometer un asesinato. Vivimos en un mundo donde todo se ha podrido, y se ha podrido muy rápido. El mundo en que yo crecimos, el mundo cuando éramos niños, ese mundo ya no existe más. Vivimos ahora en un mundo que está muy podrido y se sigue pudriendo muy, muy, muy rápido. Vivimos en un mundo donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, y cada día vamos a ir viendo más y más cuando los cristianos verdaderos se les trata como malhechores, donde siervos de Dios son echados a la cárcel, donde se nos calumnia como si fuéramos criminales, como que si fuéramos nosotros los que quebrantamos la ley, cuando realmente no fue así. Así que el primer sentido que le podemos encontrar a esa frase, los que trastornan el mundo entero, es una acusación injusta. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que estamos trastornando el mundo entero, no somos nosotros los que estamos quebrantando la ley, no somos nosotros los que estamos haciendo cosas malas, son ellos, pero nos acusan a nosotros por hacer bien, como si estuviéramos haciendo algo malo. Así que Pablo y Silas sufrieron una acusación injusta. Pero ahora vamos a ver el segundo sentido de esa frase, el segundo sentido de trastornar al mundo entero. Y es un sentido más positivo. ¿En qué sentido? En la realidad, un cristiano que quiere vivir fielmente, en la realidad, un cristiano que quiere ser obediente a Dios, en la realidad, un cristiano que predica el evangelio, causa malestar. Causa malestar porque no va a estar de acuerdo con la filosofía del mundo, no va a estar de acuerdo con la idolatría del mundo, no va a estar de acuerdo con su pecaminosidad. Entonces,
en cierta forma, aquí sí podemos decir, esa acusación sí fue justa, porque sí, Pablo y Silas estaban causando una reacción en el mundo. Ahora, ¿por qué? Porque sus enseñanzas no estaban de acuerdo con el mundo y eso estaba provocando pues una reacción. 2 Corintios 2, 15 al 16 lo ilustra muy bien, léelo conmigo. 2 Corintios 2, 15 al 16 dice, porque para Dios somos olor grato, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Ves? El cristiano que verdaderamente quiere ser obediente a Dios, el cristiano que verdaderamente quiere cumplir la misión que Dios le dio, el cristiano que verdaderamente quiere anunciar el evangelio y vivir piadosamente, va a provocar una reacción. Una reacción buena para con Dios, para con los creyentes, va a ser olor grato. Pero para los que se pierden va a ser una reacción diferente, porque para ellos somos olor de muerte para muerte. Muchas veces se tapan los oídos no queriendo escuchar el evangelio que les predicamos. Ahora, al pensar en esta palabra, los que trastornan el mundo entero, al pensar en que hombres de Dios como Pablo, como Silas, causaban una reacción donde ellos llegaban ya la cosa no era igual, se me vino a la mente una ilustración. Se me vino a la mente pensar en reacciones químicas y por eso quiero mostrarles un par de videos acá. Vamos a ver si lo logro hacer. A ver. Quiero mostrarles. A ver, ¿están viendo mi pantalla? Un momentito. A ver. Ok, quiero que vean este video. Vamos a ver si es el mismo. No, ese no era. No, ese no era. Me están poniendo acá una publicidad. Un momentito. Ahí está. Vean, este video que les voy a mostrar ahorita, a ver si funciona, es una reacción química donde se juntan dos sustancias, pero al juntar esas dos sustancias se produce un efecto. Al juntar esas dos sustancias se produce una reacción que produce, que origina un producto totalmente diferente al que había. Aquí en la pantalla ustedes van a ver, vamos a ver si logro poner pantalla completa. Van a ver que ellos van a mezclar dos sustancias y quiero que vean lo que pasa. Miren, ahí está la primera sustancia y ahí le echan la segunda y miren lo que pasa. Hay una reacción. Y ese producto que está saliendo ahí es totalmente diferente a las dos sustancias originales. ¿Ves? Hubo una reacción. No quedó todo igual. ¿Ves? Dos sustancias se mezclan, pero la cosa no quedó igual. Ahora, te voy a mostrar otro video diferente. Vamos a ver si aquí no sale ninguna publicidad. Sí, acá está. Mira, acá tú vas a ver que lo que esta muchacha va a mezclar es simplemente agua con un refresco en polvo que se llama Kool-Aid. No sé si en tu país existe el Kool-Aid, pero mira lo que pasa. Al mezclar el agua con el Kool-Aid, ¿qué pasa? Vamos a ver si hay una reacción química o no hay. Fíjate. No pasa nada. Simplemente las dos sustancias se mezclan, pero no hay ninguna reacción. Simplemente las dos sustancias se mezclan, simplemente el agua se vuelve de otro color, pero ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Ahora, quiero que pienses en lo siguiente. Un cristiano que verdaderamente quiere ser fiel a Dios, que verdaderamente quiere ser obediente a Dios, que verdaderamente predique el evangelio, que verdaderamente viva en santidad, va a ser como la primera reacción. Donde llega va a causar un cambio. Donde llega va a provocar una reacción. En algunos va a ser una reacción de vida para vida, en otros va a ser olor de muerte para muerte, como leímos ahora en 2 Corintios. Pero como dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde llega el Espíritu Santo morando en el creyente a un lugar, donde llega el cristiano fiel a predicar el evangelio, la cosa no va a quedar igual.
Va a haber una reacción donde las personas que están alrededor ya no van a ser las mismas, ¿ves? Pero hay un segundo tipo de cristianos, que es como los cristianos Kool-Aid, que se mezclan con el mundo. No producen una reacción. Simplemente, como el Kool-Aid se mezcla con el agua, simplemente se mezcla y ya está. No produce ninguna burbujita, no produce un producto diferente, no causan ningún cambio. ¿Por qué? Porque esas dos sustancias simplemente se mezclan y ya, y no pasa nada, ¿ves? En cambio, el cristiano verdadero provoca una reacción a donde va, con lo que hace y con lo que no hace, y con lo que dice, ¿ves? Porque cuando un cristiano va a un lugar y las personas ven que tiene una vida diferente, que no se ríe de los chistes sucios, que no hace las mismas cosas que las otras personas hacen, provoca una reacción. Me refiero a un cristiano que vive una vida ejemplar, una vida santa, una vida diferente al mundo, va a provocar malestar en aquellos que viven en oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz molesta. Aquellos que están acostumbrados a las tinieblas, la luz les molesta. ¿Ves? Si a ti te ponen una luz así al frente, ¿qué va a pasar? Y tú estabas en la oscuridad, pues te molesta, ¿ves? Pero el cristiano verdadero provoca una reacción. Y te voy a decir por qué. La Biblia dice, hasta el Espíritu de Dios hay libertad. Y el cristiano fiel, el Espíritu Santo está activo en la vida de la persona. El Espíritu Santo controla su vida. La llenura del Espíritu no se puede negar. Donde quiera que va la persona va a ver al Espíritu Santo actuando en esa persona, como en Pablo y como en Silas. El Espíritu Santo actuando en la predicación del Evangelio, en almas salvadas. El Espíritu Santo actuando en edificación de personas. Pero la cosa no va a ser igual donde llega un cristiano fiel. Ahora, pero en cambio podemos tener el otro tipo cristiano que vive su vida mezclándose con el mundo, sin provocar ninguna reacción en quienes le rodean. ¿Ves? Así como el Kool-Aid se mezcla con el agua y no pasa nada, ninguna reacción química, ningún producto nuevo. El agua sigue siendo agua, simplemente está mezclada con colorante. En cambio, cuando hay una reacción química, el producto que nace de ahí es diferente. Me acuerdo de un testimonio que me contaron, una señora que se llamaba Sofía Müller, misionera en la selva, en el Amazonas. Esa señora era una señora pequeñita, una señora que de Nueva York llegó sola a predicar el evangelio en la selva del Amazonas. Muchos años después se cuenta no solamente que se abrieron más de 3,000 iglesias, porque ella predicaba el evangelio, preparaba hombres, quedaban esos hombres ya como pastores y ella se iba a otro lugar a predicar, traducía la Biblia para los indios. Pero quiero que veas algo interesante. Si tú estudias la vida de Sofía Müller, te vas a dar cuenta que produjo un cambio espiritual, por supuesto que sí, mucha salvación de miles de personas, pero también produjo cambios aún económicos. Porque los aborígenes que vivían en esos lugares, ella les enseñó a cómo comer, ella les enseñó hábitos de limpieza, ellos les enseñó a vivir civilizadamente, ella les enseñó cosas que ellos empezaron a enfermar menos, porque ya ahora tenían mejores hábitos de salud. Aún la economía subió porque ella les enseñó cómo negociar y no dejar que les robaran los hombres que querían robarles. ¿Qué pasó? Produjo todo un cambio espiritual y aún un cambio de salud y aún un cambio social. Lo que quiero que veas es esto. Una mujer como Sofía Müller produjo una reacción, trastornó, cambió. El lugar donde ella llegó no fue igual. Nunca más fue igual. Donde tú llegas, ¿qué sucede? ¿Produces un cambio? ¿Produces una reacción? ¿O simplemente donde tú llegas eres como el Kool-Aid? Te mezclas. Ni siquiera burbujita sale. El agua sigue siendo agua. El Kool-Aid sigue siendo Kool-Aid. O donde tú llegas produces un cambio. Ahora, el cambio puede ser de dos tipos. A Pablo vemos que hubieron dos reacciones. Como decía la palabra de Dios, en unos es olor de vida para vida, en otros es olor de muerte para muerte. Los que no creían odiaban a Pablo, lo querían matar, lo querían echar a la cárcel. Querían que se volviera a repetir lo mismo que pasó en Filipos. Querían volver a echar a la cárcel y golpearle y todo. Nada más que no lo encontraron cuando llegaron a casa de Jasón. Pero ves,
En unos somos olor de muerte para muerte. Algunos te van a odiar, pero eso es una reacción. Otros te van a amar, porque encontraron en ti el mensaje del evangelio que les llevó a Cristo, que les llevó a la salvación. Así que, hermanos, como cristianos debemos vivir de tal forma que provoquemos una reacción alrededor nuestro. Debemos vivir de tal forma que haya un impacto, que el lugar donde tú llegues, cuando tú te vas, no sea igual. Debemos provocar una reacción de forma tal que o la gente salga enojadísima contigo o la gente salga amándote, pero que haya una reacción. Hay sustancias que son inertes, como lo que vimos ahora. Se mezclan dos sustancias y no pasa nada, ni una burbujita. Pero en la primera reacción que te mostré, pasó una gran reacción. Se produjo un espumerío, 67 metros cúbicos de espuma produjo esa reacción química. ¿Cuál es la reacción que tú estás provocando donde tú estás? ¿Cuál es la reacción en tu familia? Tus primos, tus tíos, tus abuelos, ¿qué piensan de ti? Ah, sí, ahí viene la oveja negra. Sí, el cristianito. Pero, ¿qué reacción estás provocando? Pueden contar ellos un chiste sucio delante de ti o más bien se refrenan porque sabes que tú no vas a permitir eso. Porque saben que tú vas a frenar el mal. En tu trabajo, ¿frenas tú el mal? ¿O simplemente te mezclas? ¿Ves? La realidad, mi hermano, mi hermana, es o te tienen que odiar porque condenas el pecado o te tienen que amar porque encuentran salvación en el evangelio que tú predicas. Pero tienes que ser un cristiano que provoque algo. Eso es lo que significa trastornar al mundo. Ser un cristiano que provoque algo. No seas un cristiano inerte que solamente se mezcla con el mundo. Oramos. Señor, te damos gracias por Pablo, por Silas, porque donde ellos llegaron, el mundo no fue igual. Donde ellos llegaron, provocaron un cambio. Hubieron personas salvas que antes estaban en tinieblas, antes estaban en camino al infierno y ahora más bien estaban en camino al cielo, ciudadanos del cielo. Gracias, Señor, te doy por personas como Pablo, como Silas, como Timoteo, por todos aquellos que fue la cadena que llegó el evangelio hasta nosotros. Y ahora, Señor, sabemos que nos toca a nosotros provocar esa reacción. Oh Dios, ayúdanos a que donde quiera que vayamos no nos mezclemos, sino que provocamos una reacción. Que cuando nos vayamos de ahí, todo quede diferente, porque tu evangelio fue anunciado, porque tu palabra fue predicada y porque el Espíritu Santo estuvo activo en ese lugar dentro y a través de nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Bien clarito. Y inerte o intenso, ¿no? Muchas gracias, como nos empezó desafiando también el pastor Walter. No es solamente predicar, es vivir, es vivir. Sabemos que el evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Y tenemos que predicarlo. Pero es vivir el evangelio, vivir a Cristo. Y ciertamente quiera Dios que podamos vivir con tal intensidad a Cristo y ponerle tanta intención a nuestras relaciones con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, que no por querer que nos odien, pero sí porque busquemos provocar, como nos desafiaba ahora nuestro hermano Rafa, provocar algo, una reacción, ¿sí? Gracias, Rafa, muchas gracias por compartirnos la palabra y por haber tomado el tiempo para prepararte y para enseñarnos, ¿no? Y hermanos, también gracias a cada uno, ¿verdad?, de los que han estado a lo largo de estos 4 días, ¿sí? Compartiendo esta segunda conferencia que hemos tenido. Si Dios lo permite, para agosto queremos ver de tener otra. Vamos a ver, esperemos en el Señor de que también se puedan ir de alguna forma abriendo, ¿verdad? Algunas de estas cosas queríamos hacerla de manera presencial,
pero sé que también la situación como está no lo permite, pero gracias a cada uno de los que ha estado del otro lado de la pantalla, y bueno, recordarles, ¿verdad?, que podamos estar orando por estos hermanos que nos han estado enseñando, tanto el pastor Walter, tanto también nuestro hermano Román, de allí de Formosa, Argentina, nuestro hermano Jaime Loaiza, ¿verdad?, de Perú, pero sirviendo allí en el Mississippi, creo que se llama así, o al lado del río Mississippi, no sé bien cómo se llama la zona, y por nuestro hermano Rafael Charpentier, ahora en México, pero creo que 25 de mayo más o menos, ¿no?, saliendo para Alabama. Y estemos orando también por todo lo que el Señor tiene para ellos. Nuestro hermano Daniel me pidió que nos despidiera, que lo despidiera de ustedes, y tuvo que ir porque iba para trabajar, pero dar gracias a Dios también por él, que tuvo la oportunidad de estar compartiendo con nosotros, ¿verdad? Y también gracias a todos los hermanos que a través de Facebook, ¿verdad?, tanto de Costa Rica, de Argentina, también de aquí de Uruguay, dar gracias a cada uno de ustedes que se han conectado, y bueno, que el Señor nos dé su gracia para poder aplicar cada una de las cosas en las que hemos sido desafiados estos días, ¿sí? Hermanos, vamos a orar, y bueno, con algunos nos vemos mañana, con algunos de la iglesia, ¿verdad? Nos vemos mañana en la reunión. Para los que no lo vean mañana, por lo menos acá en Uruguay, no sé cómo será allá en México o en Costa Rica, mañana acá en Uruguay estamos celebrando el Día de las Madres. En Argentina no es mañana, ¿no? En Argentina no, en Costa Rica creo que es en agosto, no me acuerdo. Perú también, Montaldi, Perú también. En Perú también es, ahí va, muy bien. Entonces, feliz día para aquellos en donde se celebre, y todos los días son los días de la madre, ¿verdad? El chamullo flaco, ¿verdad?, que dicen nuestro, como, te olvidaste, todos los días son el día de la madre. Vamos a orar. Querido Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por lo que ha sido esta segunda conferencia bíblica, Señor. Padre, gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que han tomado el tiempo, Señor, para estudiar, para prepararse, Señor, para poder alimentarnos, para poder edificarnos, Señor, para poder desafiarnos. Padre, rogamos en tu gracia, Señor, que podamos, Señor, tomar decisiones, nos lleven, Señor, a poder formar convicciones y que podamos ponerlas en práctica, Padre Celestial. Amado Dios, rogamos por la vida de cada uno de ellos, sus ministerios, sus necesidades, Señor. Padre, proyectos, puertas abiertas, Señor. Que seas tú, Señor, también ayudándoles a mantener siempre también esa pasión por tu persona, por tu palabra, por tu pueblo y por los perdidos, Señor. Mi amado Dios, gracias también por cada uno de los hermanos que ha compartido, Señor, testimonio de cómo tú le estás usando, y también a cada uno de los hermanos y hermanas que han compartido música especial, Señor, que tú bendiciendo. Pero gracias también a cada uno de los que han estado orando y que nos ha estado acompañando también, Señor, cada una de las noches, y también gracias por aquellos que lo van a estar viendo después y que esperamos, Señor, en ti, que ellos también puedan tomar buenas decisiones. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga, y bueno, nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima conferencia, con algunos mañana y con otros el lunes, para lo que son los devocionales semanales. Señor les bendiga. Muchas gracias. Amén. A todos. Bendiciones. Bendiciones. Amén, bendiciones. Nos vemos, Norma. Nos vemos. Nos Dios te vemos. bendiga, Montaldi. Saludos Dios te desde bendiga, Monterrey, comando. Nos pastor. vemos, comando. Bendiciones. Ya, Estamos en contacto. ten presente también a España, comando. España está presente también. Amén. Ya, Amén. ya, comando Un abrazo. Montaldi. Un abrazo Hasta grande. luego. Bendiciones. Bendiciones.